Existen momentos en la historia que el mundo jamás ha podido olvidar. Y luego están otros, igual de reales, igual de perturbadores, de los que nadie habla. Durante la Primera Guerra Mundial, mientras los cañones rugían y la niebla de la guerra lo cubría todo, ocurrieron una serie de misterios que con el tiempo fueron quedando sepultados bajo el polvo del olvido. Muertes que nadie supo explicar, fotografías sin autor ni contexto, y barcos que partieron hacia el mar y nunca regresaron. Estos son los enigmas que se escondieron en las sombras del conflicto. Secretos silenciados por la historia. Misterios que ocurrieron en plena guerra y que aún hoy siguen sin respuesta. En este vídeo vamos a adentrarnos en los secretos que quedaron enterrados a la sombra de la Primera Guerra Mundial. Historias olvidadas, sucesos inexplicables y enigmas que la historia oficial nunca terminó de esclarecer. Así que abróchate el cinturón, porque estamos a punto de sumergirnos en uno de los capítulos más inquietantes y menos conocidos del siglo XX. Y recuerda, quizá tengas una suerte increíble si le das me gusta y te suscribes antes de que termine este vídeo. ¿Quién disparó realmente el primer tiro? Esa pregunta ha resonado durante más de un siglo, cargada de historia y misterio. ¿Quién fue, en verdad, la persona que apretó el gatillo por primera vez en nombre del Imperio Británico? Los libros suelen señalar el 29 de julio de 1914, cuando un disparo desde el buque austrohúngaro Bodrog en el río Danubio encendió la mecha que terminaría arrastrando a toda Europa al conflicto. Pero en el caso del Imperio Británico, la historia es menos clara. El momento exacto y la identidad del tirador siguen siendo temas de debate entre historiadores. Lo que sí se sabe es que el 22 de agosto de 1914, un hombre llamado Edward Thomas, sargento y tamborilero de caballería, disparó su arma contra 4 jinetes alemanes. Nadie resultó herido, pero aquel tiro, en suelo europeo, es considerado por muchos como el primero realizado por un soldado británico durante la Primera Guerra Mundial. Una bala que no causó muerte, pero sí abrió oficialmente la puerta al infierno. Sin embargo, en otra versión de los hechos, surge una respuesta completamente distinta. 10 días antes del disparo de Edward Thomas, es decir, el 12 de agosto de 1914, en una remota región del África Occidental conocida como Togolandia, tuvo lugar un enfrentamiento que cambiaría la narrativa oficial. Allí, un soldado indígena llamado Alhaji Grunchi, al servicio del ejército británico, abrió fuego contra una unidad alemana que custodiaba una estación de transmisión inalámbrica. No ocurrió en suelo europeo, es cierto, pero fue igualmente un disparo efectuado en nombre de la corona británica. Entonces, ¿cuál fue el verdadero primer disparo del imperio? ¿El del continente africano o el de los campos europeos? Todo depende de cómo se interprete la historia y desde dónde se elija contarla. Otras versiones todavía añaden más misterio a la pregunta. Algunos relatos señalan el 5 de agosto de 1914, apenas un día después de que el Reino Unido declarara oficialmente la guerra a Alemania. Ese día, en Port Phillip, al sur de Melbourne, Australia, una batería costera recibió la orden de disparar un tiro de advertencia contra el carguero alemán SS Pfalz, que intentaba huir del puerto. El proyectil no alcanzó el blanco, pero fue suficiente para obligar a la nave a regresar y rendirse. Ese momento marcó, según varios historiadores, la primera captura naval enemiga del mundo en el contexto de la Gran Guerra. Entonces, ¿quién fue realmente el primero en disparar por el Imperio Británico? Tal vez no exista una sola respuesta. Tal vez el verdadero misterio es cómo un conflicto tan inmenso comenzó con tantos disparos y con tan pocos recuerdos claros de cuál fue el primero. ¿Quién fue realmente el que derribó al Barón Rojo? En una época en la que los aviones estaban hechos de madera, lona y alambres tensores, cada combate aéreo era una sentencia de muerte. Manfred von Richthofen, mejor conocido como el Barón Rojo, fue el as de ases de la Primera Guerra Mundial,
un piloto temido y admirado que derribó a 80 enemigos, convirtiéndose en leyenda viva del frente europeo. Pero el 21 de abril de 1918, mientras la guerra alcanzaba uno de sus momentos más feroces, su suerte cambió. Esa mañana, liderando a su escuadrón sobre los cielos de Francia, el barón detectó a un joven piloto canadiense, el teniente Wilfrid May, sin experiencia en combate. Richthofen comenzó una persecución letal. Lo que no sabía era que esta maniobra lo estaba llevando directamente hacia una trampa. Al ver a su compañero en peligro, el capitán canadiense Arthur Roy Brown, líder de escuadrón, dio la vuelta con decisión para enfrentarse al famoso barón. Y fue en ese instante, en medio del fuego cruzado y los giros vertiginosos, que el Barón Rojo recibió un único disparo mortal. Pero en su afán por alcanzar a su presa, el Barón Rojo cometió un error fatal. Se adentró demasiado en territorio enemigo. Ya no solo estaba expuesto al fuego aéreo, sino también al alcance de las tropas australianas que se encontraban apostadas en tierra. Su icónico avión rojo, inconfundible en el cielo, se convirtió en un blanco perfecto. Y fue entonces cuando una sola bala, disparada desde una posición que aún hoy sigue siendo objeto de debate, perforó su pecho, atravesando el corazón y los pulmones. Una herida que no dejó lugar a esperanza. A pesar de su pericia, su talento y su instinto de cazador, en esa ocasión el cielo no estuvo de su lado. El avión descendió lentamente, y el Barón Rojo murió antes de que su aeronave tocara el suelo. Aunque herido de muerte, el Barón Rojo logró mantener el control de su avión el tiempo suficiente para planear y aterrizar forzosamente en un campo cercano al pequeño pueblo de Sailly-le-Sec. Cuando las tropas australianas llegaron al lugar, ya había exhalado su último aliento. Nadie sabía con certeza quién había disparado la bala que acabó con la vida del piloto más temido del conflicto. Durante más de un siglo, las teorías no han dejado de multiplicarse. La versión oficial le atribuyó la baja al capitán Arthur Roy Brown, quien fue condecorado por ello en su momento. Sin embargo, años más tarde, el propio Brown confesó que no estaba seguro de haber alcanzado a su enemigo. Otros investigadores señalan que la trayectoria de la bala sugiere que provino desde tierra, no desde el aire. Y aquí es donde aparece el nombre de Cedric Popkin, un sargento australiano cuya posición al momento del ataque coincide casi perfectamente con el ángulo de entrada de la herida fatal. Aún así, ninguna prueba definitiva ha logrado cerrar el caso. La tripulación fantasma del Zabrina, en octubre de 1917, mientras el frío del otoño comenzaba a calar los huesos en el Canal de la Mancha y la guerra seguía tiñendo de sangre ambas costas, un pequeño buque mercante llamado Zabrina zarpó desde el puerto de Falmouth, en Cornualles. Su destino era Saint-Brieuc, en una travesía breve de unas 30 horas, transportando una carga de carbón y una tripulación sin mayor notoriedad. Pero el Zabrina nunca llegó a su puerto de destino. 2 días después, fuerzas francesas encontraron el barco encallado en Rossel Point, al sur del puerto de Cherburgo. Lo extraño no fue su ubicación, sino el silencio sepulcral a bordo. No había una sola persona en cubierta ni en el interior. El casco del barco estaba intacto, lo que descartaba de inmediato un ataque enemigo. Más inquietante aún, el bote salvavidas seguía en su sitio, intacto, sin señales de haber sido usado. En la cocina, el fuego seguía ardiendo débilmente bajo una olla, como si el cocinero hubiese salido un instante sin apagarlo. Y sobre la mesa del comedor, los platos estaban servidos para 5 comensales, perfectamente dispuestos, como si la tripulación hubiese estado a punto de sentarse a cenar. Y simplemente hubiese desaparecido. Nadie escuchó gritos. Nadie vio nada. Y jamás se volvió a saber de aquellos hombres. Durante más de un siglo, historiadores, marineros y apasionados de lo paranormal han intentado descifrar qué ocurrió realmente a bordo del Zabrina aquel día. Una de las primeras teorías sugería que una tormenta repentina pudo haber provocado que toda la tripulación cayera por la borda mientras intentaban asegurar la carga. Sin embargo, el casco intacto, el bote salvavidas sin usar
y la cena aún servida hacían que esta explicación se desmoronara rápidamente. Nada apuntaba a una emergencia climática ni a un accidente natural. Otra hipótesis más inquietante ganó fuerza: la intervención de un submarino alemán. En esa etapa de la guerra, el Canal de la Mancha era un campo de caza activo para los U-Boote alemanes, que atacaban embarcaciones aliadas sin previo aviso. De hecho, varios barcos reportaron encuentros con submarinos enemigos justo en la misma zona donde el Zabrina desapareció. ¿Y si el Zabrina se topó con uno de ellos? Tal vez la tripulación fue capturada viva, o peor aún, eliminada para mantener en secreto la posición del submarino. Pero entonces, ¿por qué no hundieron el barco? ¿Por qué dejar todo tal cual como si los hombres se hubieran desvanecido entre plato y cuchara? El misterio sigue sin respuesta. Hasta el día de hoy, el caso del Zabrina permanece como uno de los grandes misterios navales de la Primera Guerra Mundial, un relato digno de leyenda. Pero existe otra teoría, una que rara vez se menciona, y que podría cambiarlo todo. Según documentos desclasificados después de la guerra, el Zabrina no transportaba 5 hombres, como se pensaba al principio, sino 23. Un número sorprendente y poco lógico para un barco de su tamaño. Este detalle encendió las alarmas entre los investigadores. ¿Y si el Zabrina no era solo un barco mercante? ¿Y si en realidad se trataba de un barco trampa? Durante la Primera Guerra Mundial, la Marina Británica desarrolló los llamados Q-Ships, embarcaciones civiles disfrazadas, utilizadas como señuelos para atraer submarinos alemanes a la superficie. Una vez que el enemigo salía del agua creyendo que era un blanco fácil, la tripulación revelaba armamento oculto y abría fuego. Si el Zabrina era uno de estos Q-Ships, es posible que su tapadera fuera descubierta, y en ese caso, la tripulación habría sido eliminada sin dejar rastro, tal vez antes siquiera de poder defenderse. Ya sea por un accidente en alta mar, por una operación de inteligencia encubierta, o por algo que escapa a toda lógica humana, la desaparición del Zabrina continúa siendo un enigma sin resolver, un recordatorio de que en tiempos de guerra, la verdad a veces se hunde más hondo que el propio mar. Bela Kiss, el asesino en las sombras y una desaparición sin rastro. Vivía en un pequeño pueblo llamado Zinkota, cerca de Budapest. Un hombre tranquilo, educado en el trato y muy conocido por su oficio de ojalatero. Para los vecinos era simplemente Bela Kiss, un nombre más entre los cientos de hombres que habían marchado a la guerra en 1914. Nada en su comportamiento había hecho saltar las alarmas. Antes de irse a luchar por su país en la Primera Guerra Mundial, cerró cuidadosamente su casa y se marchó sin levantar sospechas. Durante los 2 años siguientes, su nombre fue cayendo en el olvido, hasta que en 1916 comenzaron a circular rumores. Kiss habría muerto en el frente de batalla. Su casero, creyendo que la casa ya no sería reclamada, decidió entrar para limpiarla y alquilarla a nuevos inquilinos. Pero lo que encontró entre aquellas paredes no era el polvo de una casa olvidada, sino el rastro de algo monstruoso. Dentro de la casa encontraron 7 grandes tambores metálicos, sellados herméticamente, como si se tratara de depósitos de combustible. Pero al abrir uno de ellos, lo que escapó no fue olor a gasolina, sino un hedor insoportable, inconfundible, el de la muerte. Dentro del barril, sumergido en alcohol industrial, yacía el cuerpo de una mujer estrangulada, conservado con un espeluznante cuidado. Cuando la policía de Budapest fue alertada y comenzó a registrar la vivienda en profundidad, el horror no hizo más que multiplicarse. A lo largo de la propiedad, descubrieron un total de 24 cuerpos, todos almacenados en tambores similares, escondidos en sótanos, cobertizos y rincones cuidadosamente seleccionados. Cada una de las víctimas era una mujer, y cada una había sido asesinada de forma meticulosa, como si la muerte no fuera un accidente, sino parte de un ritual metódico, perversamente planeado. Pero lo más escalofriante aún estaba por revelarse. Bela Kiss seguía vivo.
Cuando las autoridades descubrieron su identidad, Keyes no había muerto en el frente como todos pensaban. En realidad, estaba recuperándose en un hospital militar tras haber sido herido en combate. Pero antes de que la policía pudiera llegar hasta él, logró intercambiar su documentación con la de un soldado muerto y desapareció sin dejar rastro. A partir de ese momento, comenzó una persecución que nunca dio frutos. En los años siguientes, empezaron a llegar informes de avistamientos, en Hungría, en Francia e incluso en Nueva York, donde algunos aseguraron haberlo visto trabajando como portero nocturno en un edificio de oficinas. Pero cuando la policía estadounidense fue a investigarlo, ya había desaparecido de nuevo. Nunca se supo cuánto tiempo vivió después de eso. Nadie sabe si volvió a matar, y quizá lo más aterrador de todo es la posibilidad de que Bela Keyes haya muerto de viejo, en paz, oculto entre la misma sociedad que alguna vez contaminó con su espanto. El USS Cyclops, el coloso que zarpó y jamás volvió. Era un gigante del mar, más de 150 metros de largo, un casco oscuro que se alzaba como una fortaleza flotante sobre las aguas del Atlántico. El USS Cyclops no era solo un buque de transporte de carbón. Con su diseño robusto y su armamento pesado, se asemejaba más a un navío de guerra que a una simple nave de carga. Pero fue precisamente esta aparente invulnerabilidad la que lo convertiría en el epicentro de uno de los mayores misterios marítimos en la historia de Estados Unidos. El 15 de febrero de 1918, el USS Cyclops zarpó desde el puerto de Río de Janeiro, Brasil, con destino a Baltimore. A bordo viajaban 309 personas, entre tripulantes y pasajeros. En sus bodegas, el barco transportaba centenares de toneladas de mena de manganeso, un mineral clave para la producción de acero durante la guerra. Durante el trayecto, el capitán ordenó una parada no programada en Barbados, alegando problemas en los motores. Allí fue visto por última vez. Pocos días después, el Cyclops volvió a zarpar, y jamás se volvió a saber de él. No envió señales de socorro, no se hallaron restos. Simplemente se desvaneció en alta mar, sin dejar ni una sola pista. Una desaparición total, sin batalla, sin naufragio, sin explicación. Durante meses, la Marina de los Estados Unidos llevó a cabo una operación de búsqueda sin precedentes. Barcos patrullaron cada tramo del Atlántico, se revisaron rutas comerciales, se consultaron puertos intermedios, pero no se encontró absolutamente nada. Ni restos flotando, ni señales de naufragio, ni un solo indicio del destino del USS Cyclops. Las preguntas no tardaron en multiplicarse. ¿Había zarpado con una carga excesiva, superando su capacidad estructural? ¿Hubo una explosión en los motores por el esfuerzo de transportar toneladas de mineral? ¿Fue sorprendido por una tormenta súbita y devastadora que lo hundió en cuestión de minutos? Algunos comenzaron a susurrar lo impensable. ¿Y si fue el Triángulo de las Bermudas? Esa región maldita del Atlántico, entre Miami, Puerto Rico y las Bermudas, de la que se decía que engullía barcos y aviones sin dejar rastro, podría haber reclamado también al Cyclops. Otros plantearon una posibilidad más terrenal, pero igual de inquietante: un sabotaje alemán. Recordemos que era plena guerra, y se sospechaba que espías del Imperio alemán podrían haber infiltrado puertos o enviado submarinos en operaciones encubiertas. ¿Pudo haber sido hundido sin que nunca se informara? Y como era de esperarse, en todo misterio profundo, también surgieron teorías más extremas: interferencia extraterrestre, portales dimensionales, o criaturas abisales aún desconocidas para la ciencia humana. Lo único cierto es que ese 4 de marzo de 1918, 309 personas, tripulantes, marinos y pasajeros, zarparon a bordo del navío más grande de la flota estadounidense en ese momento, y jamás se volvió a saber de ninguno de ellos. El USS Cyclops simplemente desapareció, como si nunca hubiese existido. John Parr, el primero en morir y la última mentira contada. Su nombre era John Parr. Tenía solo 14 años cuando cruzó por primera vez la puerta de la oficina de reclutamiento,
en 1912. Delgado, bajito, con cara de niño, mintió sobre su edad. Aseguró tener 18 años, lo justo para alistarse, vestir el uniforme caqui y servir al Imperio Británico. 2 años más tarde, John fue enviado al frente occidental, a los campos de Mons en Bélgica, donde el ejército británico libraría su primer gran combate de la Primera Guerra Mundial. Parr llevaba consigo poco más que un fusil, una bicicleta militar y la ilusión ingenua de que así se convertía un chico en hombre. Lo que no sabía es que también iba directo hacia su propia leyenda. El 21 de agosto de 1914, durante una misión de reconocimiento, John Parr pedaleó al norte de Mons para buscar señales de las fuerzas alemanas que se aproximaban. Nunca volvió. Algunos aseguraron que fue emboscado por una unidad alemana. Otros sostienen que fue alcanzado mientras intentaba retirarse. Pero lo más extraño es que no hay registros oficiales de ningún combate en esa zona durante ese día. Tampoco existe confirmación alemana de ningún enfrentamiento. Con el paso del tiempo, algunos investigadores propusieron una hipótesis aún más trágica: que John Parr murió por fuego amigo, confundido con un enemigo en medio del caos y la tensión de los primeros días de la guerra. Quizá todo se redujo a un error, un instante malinterpretado, y eso bastó para que John Parr pasara a la historia como el primer soldado británico caído en la Gran Guerra. Fue enterrado sin ceremonia en una tumba sencilla cubierta por la maleza cerca de Mons. Y en una de esas ironías crueles de la historia, justo enfrente de la tumba de John Parr, reposa George Edwin Ellison, el último soldado británico en morir antes del fin de la guerra en 1918. Durante años, la madre de John escribió cartas. Muchas de ellas eran súplicas dirigidas al ejército, pidiendo una explicación más clara sobre cómo había muerto su hijo. Nunca recibió una respuesta satisfactoria, y así vivió el resto de su vida, con una sola certeza: su hijo murió por una razón que nadie quiso contarle. Puede que no creas cada detalle de las historias que acabas de escuchar. Tal vez para ti la guerra sea algo que debe quedarse en el pasado, algo que no merece ser desenterrado una vez que ha sido enterrado. Pero si hubo al menos un momento en el que algo de esto te hizo detenerte y pensar, compártelo con nosotros en los comentarios. Nos interesa saber qué opinas, y no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, así no te perderás la próxima historia. Nos vemos en el siguiente vídeo.